Hola, ¿listo para una clase más de química desde casa? En esta ocasión, quisiera recapitular algunos conceptos importantes. Recordemos primero los postulados de Dalton y otros químicos. Este trabajo, el trabajo de Dalton, se puede separar en cuatro partes principales y está íntimamente relacionado con algunas leyes que se conocen como leyes ponderales o leyes de las combinaciones químicas. Estas leyes estudian las reacciones químicas en función de la cantidad de materia que existe. Ellos, Dalton y todos sus contemporáneos, no tenían la posibilidad ni la capacidad técnica para poder hacer estudios acerca del átomo específicamente. Esto se dio tiempo después con el avance de ciertas técnicas y de cierto progreso tecnológico. Sin embargo, Dalton y sus contemporáneos sí llegaron a un entendimiento de la química y de los elementos y compuestos que al día de hoy sigue siendo vigente. Por ejemplo, afirmaron que toda la materia está formada por átomos y también definió el modelo del átomo como una esfera indivisible y sólida. Hoy sabemos que esto no es completamente cierto, ya que el átomo sabemos que está formado por electrones, protones y neutrones, por lo tanto no es indivisible. Y también sabemos que la gran mayoría del átomo como tal es espacio vacío. En esta representación es una molécula de agua, lo que nosotros vemos en la imagen, y es una representación muy cercana a lo que sería el átomo de Dalton. También sabemos que todos los átomos de un mismo elemento son iguales en masa y propiedades. Esto era otro de los ejes centrales del trabajo y ahora sabemos que esto no es completamente cierto, si bien existen muchos elementos en los que esto se aplica completamente, en el que todos los elementos, todos los átomos de ese elemento tienen la misma masa, tienen las mismas propiedades. También ahora conocemos algo que se conoce como isótopos. Por ejemplo, estos, los del hidrógeno. El proteo es el isótopo que tiene un solo protón, de ahí su nombre, y un solo electrón. Tiene una masa atómica de 1. Es muy estable y representa el 99,99% del hidrógeno terrestre. Tenemos el deuterio, que ahora tiene un neutrón en su núcleo, su masa atómica se duplica, se va a 2 y también es un isótopo estable que representa el 0,01% del hidrógeno terrestre. Finalmente, el tritio tiene la adición de 2 neutrones con respecto al proteo y su masa atómica ahora es de 3. Sin embargo, este elemento es radioactivo y representa únicamente el 0,000001% del hidrógeno terrestre. También sabemos que los compuestos son el resultado de la combinación de dos o más átomos. Y esto obedece a otra de las leyes ponderales, la ley de las proporciones múltiples, que establece que dos elementos se van a combinar siempre en proporciones sencillas y con números enteros. Sin embargo, se pueden combinar en cantidades variables de estos elementos. Por ejemplo, los compuestos de hierro, que podemos tener un óxido ferroso y un óxido férrico, o un óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3, que tienen proporciones distintas. Por ejemplo, tenemos aquí el
óxido de hierro 2, que es su fórmula es FeO, y el óxido de hierro 3, cuya fórmula es Fe2O3. Seguimos teniendo hierro, oxígeno, pero son dos compuestos que tienen características y reactividad y puntos de fusión y etcétera, 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 distintos. Y se combinan en proporciones siempre sencillas, porque si yo tengo 1 y 1 es lo mismo que tener 2 y 2. Si yo tengo dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, voy a formar una molécula de agua, pero si ahora tengo 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, no voy a formar una molécula de H4O2, voy a formar dos moléculas de H2O, agua. Y también se da en números siempre enteros, ya que el átomo para Dalton era indivisible y básicamente también para nosotros, porque el resultado de dividir un átomo es algo más o menos como esto. Por lo tanto, si yo no quiero terminar provocando un gran incremento en la temperatura de las zonas aledañas a donde yo esté dividiendo un átomo, lo mejor es no hacerlo. Y finalmente, las reacciones químicas son un reordenamiento de átomos. Esto es muy sencillo de observar con el siguiente ejemplo. Yo tengo aquí dos compuestos formados por 4 elementos distintos. Tengo el ácido clorhídrico formado por un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro, y se combina con el hidróxido de sodio formado por un átomo de oxígeno, uno de hidrógeno y uno de sodio. Al momento en que estos dos entran en contacto, vamos a revisar un poquito más adelante las reacciones de ácido-base y también vamos a revisar la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, pero cuando estos dos reaccionan, existe un reordenamiento tanto del hidrógeno como del sodio, hay un intercambio de estos dos átomos y por lo tanto el resultado final es una molécula de cloruro de sodio y una molécula de agua. Ahora, regresemos a la parte de los alimentos que ya sabemos están divididos en dos grandes grupos, los macronutrientes y los micronutrientes. Nos vamos a enfocar ahora especialmente en los micronutrientes, pero sobre todo en estos componentes metálicos, todos estos oligoelementos que nosotros necesitamos en cantidades muy, muy pequeñas y que los organismos que nos alimentamos de otros como las plantas o como plantas y como otros animales, los carnívoros y herbívoros, obtenemos todos estos oligoelementos de forma indirecta del suelo a través de las plantas que lo absorben con sus raíces, como ya lo vimos anteriormente. ¿Y por qué es importante? Porque nos vamos a enfocar en estos elementos justamente porque son el objetivo de estudio de la química inorgánica. Ahora, recordemos también que existen varios tipos de enlace. Los dos más comunes son el enlace iónico y el enlace covalente. ¿De qué depende un enlace iónico o un enlace covalente? De la diferencia de electronegatividades. Si tú ya no recuerdas esto, puedes revisar otro de nuestros videos del canal en donde
hablamos un poquito más a detalle acerca de los enlaces iónicos y covalentes. Bueno, la química inorgánica se encarga en su gran mayoría de los enlaces iónicos. Esto no exime o no excluye que dentro de la química inorgánica haya enlaces covalentes, sí, sí los hay, pero en general la mayoría de los enlaces que vamos a revisar son enlaces iónicos. De igual manera, la química orgánica no es completamente de enlaces covalentes porque ahí hay algunos enlaces iónicos, pero sí, en su gran mayoría, los enlaces covalentes son los que definen la química orgánica, o la química orgánica está dada en su mayoría de enlaces covalentes. Y ahora vamos a ver un poquito las principales funciones o grupos funcionales inorgánicos. Para esto necesitamos primero definir justamente qué es una función o un grupo funcional. Son átomos o grupos de átomos característicos que definen la estructura de una familia de compuestos y le confieren propiedades semejantes a todos los miembros de esta función o grupo funcional. Es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir los distintos grupos funcionales. Y para esto, bueno, vamos a revisar algunos. No son todos, hay más, pero algunos de ellos. Tenemos los óxidos, los vamos a distinguir por la presencia de un oxígeno que tiene una carga de -2. Tenemos los hidróxidos con este grupo OH, hidróxido o hidroxilo, con una carga de -1. También tenemos los ácidos, cuyo grupo funcional característico es un hidrógeno con carga positiva, y los hidruros, que son un hidrógeno con carga negativa. Finalmente tenemos las sales, y dentro de las sales nosotros podemos encontrar varios tipos de grupos funcionales, como los nitratos NO3 con una carga de -1, los carbonatos CO3 con una carga de -2, sulfatos SO4 con una carga de -2 también, fosfatos PO4 con una carga de -3, y finalmente los halogenuros, fluoruros, cloruros, bromuros, yoduros, todos ellos con una carga de -1. Te sugiero que estos grupos funcionales, tanto el nombre como la fórmula, o como la característica, el grupo funcional como tal, los estudies muy frecuentemente, porque a medida de que se estén utilizando de forma frecuente, los vamos a ir aprendiendo tanto el nombre como la estructura, como sus cargas o valencias o estados de oxidación o números de oxidación. Vamos a revisar un poquito más adelante esos conceptos que son muy similares, podrían llegar a ser intercambiables en cierto sentido, pero cada uno tiene una diferencia o un significado específico. Entonces, estos grupos funcionales, yo te recomiendo que los escribas en un cuadernito, en tu cuaderno, que los repases y que trates de aprenderte no solo el grupo funcional, sino también sus cargas. ¿De acuerdo? Bien, esto es todo por esta ocasión. Espero que haya quedado muy claro. Nos vemos a la próxima.